Buenas noches. Vamos a seguir con Hechos. La verdad que iba a predicar del 19 hasta el final, del 16, Hechos 16 hasta el final, teniendo en cuenta a la joven liberada y cómo su liberación genera la bronca de sus amos, al punto de que Pablo y Silas son encarcelados y luego aparece el carcelero de Filipo y divide la prédica. Y el domingo pasado saqué una parte y esta semana volví a dividir la prédica y saqué otra parte. Vamos a ir a Hechos 16, 19 al 25, pero mientras recordemos el contexto, ¿sí? Hechos 13, 14 se comienza lo que se llama el primer viaje misionero de Pablo y dura más o menos 2 años. En Hechos 15 tenemos el concilio de Jerusalén y luego tenemos el inicio del segundo viaje misionero. Y en Hechos 16, Pablo y Silas suman a Timoteo y a Lucas al equipo misionero, ¿sí? Bernabé se va con Juan Marcos hacia Chipre, pero Pablo y Silas comienzan su viaje y suman a Timoteo y a Lucas. Y viajan a Macedonia. ¿Recuerdan? Pablo tiene una visión en donde un varón macedonio le decía: por favor, pasa y ayúdanos. Entonces, guiados por Dios, en vez de ir a los lugares a donde ellos querían ir, van a donde Dios les guía, y esto era Macedonia. Y al llegar a la región de Macedonia van a comenzar por una zona que se llama Filipos, en honor a Felipe, el padre de Alejandro el Magno, que era una colonia romana importante. Ellos siempre tenían en riesgo su estatus de colonia, podían quedar denigrados a otro tipo de ciudad, pero por el momento era una colonia romana, muy importante en la zona, y para ellos era muy importante ser parte del imperio de Roma. Y acá es donde van a hacer la iglesia de los filipenses. Esta es la primera iglesia en el territorio que hoy llamamos Europa, y vimos cómo Dios abrió el corazón de Lidia para que creyera en el Evangelio, y cómo una joven esclava, vamos a poner el cronómetro, una joven esclava, en el nombre de Jesús, es liberada de una posesión demoníaca. Y al continuar con el registro de los eventos, se nos va a presentar el contraste entre dos esperanzas, dos tipos de esperanza. Por un lado vamos a poder ver cómo los dueños de esta esclava tienen una esperanza terrenal y temporal, y vamos a ver cómo Pablo y Silas tienen una esperanza espiritual y eterna. Vamos a ver cómo chocan estas dos esperanzas y las consecuencias que tienen. Y en nuestra vida diaria enfrentamos continuamente una tensión entre la esperanza terrenal y la celestial. Hay una tensión en nuestras vidas sobre cómo vivimos, qué decidimos. ¿Decidimos espiritualmente? ¿Decidimos terrenalmente? En nuestra vida diaria enfrentamos continuamente la tentación de tener una esperanza y seguridad en cosas terrenales, como el dinero, la posición, el poder, los logros, un trabajo. Y los amos de la esclava de Hechos 16 son una muestra de esta perspectiva terrenal, una muestra de cómo el corazón humano se lleva a sí mismo a tener esperanza en algo terrenal. En contraste, vamos a ver la esperanza de Pablo y de Silas, que es indestructible, que es arraigada en Cristo, está en la misión, incluso en medio de adversidad, de persecución, de crisis. ¿Y por qué es crucial para nosotros, por qué es importante para nosotros reconocer este contraste entre dos esperanzas o dos tipos de esperanzas? Porque nos desafía a evaluar nuestras propias vidas, nuestras prioridades. Nos vamos a confrontar con las preguntas estas: ¿en qué estamos basando nuestra esperanza? Vos, ¿en qué estás basando tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué esperas de la vida? ¿En las cosas de la tierra? ¿Tenés tu esperanza en ello? ¿O en las promesas de Cristo, en la misión de Cristo? Nuestra esperanza es aquello que esperamos de la vida y es lo que ordena nuestras prioridades y va a terminar determinando nuestras acciones. Nuestra esperanza determina nuestras convicciones y al revés también. Y vamos a ver cómo la esperanza de los amos de la esclava está centrada en las ganancias materiales. Pero eso desaparece y les lleva a escalar en pecaminosidad. Mientras que la esperanza de Pablo y Silas, estando en Cristo, no solo son sostenidos por su esperanza, sino que también esa esperanza impacta a quienes tienen alrededor. Voy a leer Hechos 16 al 18 para recordar el contexto anterior, pero nos vamos a basar en Hechos 16, 19 al 25. Leemos desde el 16 al 18. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba:
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el Espíritu salió en aquel mismo momento. Y ahora vamos al texto en el cual nos vamos a basar hoy para reflexionar. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. Acá vamos a mirar primero la esperanza terrenal. Los amos de la esclava tenían una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Hacerse rico a través de explotar a esta esclava, que por su condición espiritual de poseída por un demonio, tenía la capacidad supuesta de conocer el futuro. Y ellos esperaban ganar riqueza explotando a esta chica, explotando su condición social de esclava, pero también explotando su situación espiritual. Ella era esclava por partida doble. Y esto no era solo a nivel expectativas, que ellos esperaban que esto sucediera, sino que realmente el corazón de ellos estaba en esto. Ellos estaban realmente esperando hacerse ricos con lo que esta chica hacía. Y podemos ver cuán profundamente codiciaban ellos las riquezas por las acciones que tomaron a raíz de perderlas. Agarraron a Pablo y Silas, fueron hostiles con ellos, fueron malvados con ellos. Dice que los arrastran ante las autoridades y elaboran un discurso que a simple vista parece simplemente una denuncia, pero lo que está haciendo a través de decir que ellos son judíos y que les están enseñando a practicar cosas que van en contra de la ley romana, lo que están haciendo es manipulando a la multitud para enojarse con ellos. ¿Y quiénes son los de la multitud? Son ciudadanos griegos de Macedonia que tienen en juego su situación frente a Roma. Lo último que quería una ciudad como Filipos es que su situación de colonia romana fuera denigrada a simplemente ser parte de la conquista de Roma. Ellos están imponiendo la ley romana, pero ellos están agradecidos por eso, ellos están contentos por eso, ellos son orgullosos de ser una colonia romana. Gran parte de los ciudadanos eran militares retirados de Roma, o sea, militares romanos retirados, que se dedican a vivir ahí. Y ellos elaboran este discurso de tal manera que la multitud sea provocada contra ellos. No es que fue simplemente, son extranjeros, no. Son judíos y vienen a enseñar cosas contra la ley romana. Entonces esto hace que la multitud se enoje con ellos, y también los magistrados que van a aplicar el uso de violencia física ejerciendo la ley. Por eso vemos cómo su corazón estaba realmente contaminado de codicia. La esperanza de ellos está relacionada a la codicia, ¿sí? La esperanza de ellos era hacerse ricos, ellos esperaban satisfacer su codicia. ¿Y qué pasó con Pablo y Silas? Bueno, los agarran, son hostiles y malvados contra ellos, son arrastrados ante las autoridades, la multitud es provocada contra ellos, los magistrados aplican violencia, rompen sus ropas, dice, les azotaron mucho y con varas, y los encarcelan, y se dieron cuenta cómo, con cepo y en el peor lugar de la cárcel. Creo que nadie visitó esta cárcel, o era otra, casi, tenemos que hacer un viaje para visitar esto. Pero van al lugar más oscuro de la cárcel, del fondo, donde va a caer toda la suciedad de los otros presos. Estos tienen la espalda rota, los han azotado con varas, y no solo los azotaron, sino que antes les arrancaron la ropa, o sea, realmente recibieron un castigo horrible. Él va a usar una palabra muy especial cuando relata sobre esto, va a decir, fuimos ultrajados. Es una denigración pública, una humillación a la vista de todos. Y así, con la espalda rota, les ponen un cepo para que no puedan mover sus pies y están en el peor lugar de la cárcel, en la peor situación en la que podrían estar. ¿Y por qué tanta violencia y crueldad? Todo comenzó
cuando Pablo y Silas les quitaron la esperanza a los amos de la chica de hacerse ricos a través de esa esclavitud. Toda esta violencia es gatillada porque alguien tocó la esperanza de alguien. En realidad esto es medio ilustrativo de lo que nos puede pasar a todos donde tenemos un ídolo. Cuando alguien llega al altar de nuestro corazón y corre un ídolo, generalmente somos irritados y respondemos mal. Algunos tienen un ídolo y es su paternidad, su maternidad, su esposo, su esposa, y cuando tocan ahí, critican ahí, ya sale una defensa totalmente injustificada. A algunos le pasa con el dinero, a algunos le pasa con su posición, con su trabajo, con lo que sea. Pero eso habla de dónde tenemos nosotros nuestra esperanza. A ellos su esperanza era satisfacer su codicia. Cuando Pablo y Silas rompen eso, estas personas son totalmente malas con ellos. Y vamos a ver cómo es esta esperanza terrenal. En este caso, está relacionada a la codicia, al amor al dinero. Y lo vamos a ver así, porque nos sirve de ilustración, pero en realidad toda esperanza terrenal termina teniendo estas características. Por un lado, tenemos que saber que la codicia es peligrosa y destructiva. Esta esperanza de satisfacer su codicia termina siendo peligrosa y destructiva. Fíjate 1 de Timoteo 6:10. 1 de Timoteo 6:10. En 1 de Timoteo 6:10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Fíjense qué fuerte lo que dice. Dice que por amar al dinero quedan sufriendo, quedan lejos de la fe y llenos de males. El Espíritu Santo nos está enseñando que amar al dinero tiene tanto poder destructivo que puede producir todo tipo de mal y puede generar que las personas renuncien a Dios, que apostaten, y también puede producir otros tipos de sufrimiento. Fíjate qué claro que dice, el amor al dinero puede producir cualquier tipo de mal y puede llevarte a extraviarte la fe y puede producir mucho dolor. Habla de tortura, ¿sí? El Espíritu Santo nos enseña esto. La codicia, el amor al dinero, es peligroso, es destructivo. Por otro lado, Salomón también habló de esto, el Espíritu Santo a través de Salomón. Fíjense en Proverbios 23, 4 al 5, y vamos a ver que también es vana e incierta. Proverbios 23, 4 al 5. Dice, qué interesante lo que voy a decir ahora. No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Dice que entregar nuestras fuerzas al enriquecimiento y llenar nuestra mente en ello no es sabio, porque las riquezas son efímeras, son volátiles. Dice que Dios quiere cuidar, nos muestra que Dios quiere cuidar a su pueblo de una de las frustraciones más grandes, los esfuerzos inútiles de dar la vida por una causa que desaparece. Obviamente esto no es un llamado a no trabajar ni a no esforzarse, sino a advertir cuando el corazón es atrapado por el deseo de enriquecerse. Cuando el corazón es atrapado por la codicia, ese corazón dedica todas sus fuerzas, toda su voluntad a enriquecerse, sin dejar nada para Dios. Spurgeon decía que vivimos pecaminosamente entregando nuestras fuerzas a Mamón, el Dios de las riquezas, y solamente nuestro cansancio a Dios. Y algo que tenemos que revisar. Ahora estamos analizando solo la codicia. ¿Cuál era la esperanza de satisfacer su codicia? Pero esto es aplicable a casi cualquier pecado. Es peligroso, es destructivo, es incierto, es inútil. Y en el texto de recién vimos también que tiene un efecto expansivo respecto al pecado. O sea, no quedó en codicia. A eso le añadieron violencia y crueldad contra Pablo y Silas, aparte de lo que deben haber ejercido sobre la esclava. La fe de ellos era que serían ricos a través de la explotación, pero su esperanza se fumó.
Su deseo de satisfacción de la codicia se esfumó. Su esperanza era terrenal, era pecaminosa y era expansiva. Les llevó a agregar pecados contra su prójimo. Y la esperanza que ellos tenían cuando desaparece los lleva a ser injustos, a ser crueles, a ser incluso despiadados contra otros. El pecado suele dejarnos con la visión corta, perdiendo de vista cómo dañamos a otros. El pecado suele hacernos creer que esto es una cuestión solamente nuestra y que cuando pecamos no lastimamos a nadie más, pero siempre, directo o indirectamente, terminamos afectando a otros. En la Biblia hay muchas situaciones en donde se ve ese efecto expansivo del pecado, pero una de las más claras es el pecado de Acán. Ni hablar del de Adán, pero el de Acán en Josué 7. Se nos dice que Acán, porque codició, tomó objetos que debían ser consagrados a Dios, y por eso muchas personas murieron, simplemente porque Acán fue codicioso. En esta situación, el amor a las riquezas es el que produjo tanto daño, incluyendo la esclavitud de la joven. ¿Por qué la tenían esclava? Para hacerse ricos, incluyendo la humillación pública, la tortura y el encarcelamiento de Pablo y Silas. Hermanos, el pecado siempre hace daños a otros. De manera directa o indirecta, el pecado siempre afecta a otros. Y en este caso en particular estamos hablando de la codicia, pero cada pecado termina afectando a otros. No hay ningún pecado que sea realmente una cuestión privada. En sus consecuencias siempre afecta a otros. Y en el caso tenemos que recordar que Jesús enseñó mucho acerca del dinero. Enseñó mucho acerca de las riquezas terrenales. ¿Por qué? Y porque el corazón humano tiende a generar un ídolo del dinero. Entonces, en el tiempo de Jesús notó esto y enseñó muchísimo acerca del dinero. Si ustedes prestan atención y se ponen a ver vez tras vez cómo Jesús habla de nuestras esperanzas, de lo que pretendemos, de qué tenemos que hacer con el trabajo, cómo tenemos que trabajar, vas a ver que realmente habló mucho respecto a esto. Pero fíjate, por ejemplo, Lucas 12, 15 al 21. Acompáñame a Lucas 12, 15 al 21. Insisto que estamos viendo esto mirando solo la codicia, pero muchos principios de esto se aplican a cualquier otro tipo de pecado. Fíjate Lucas 12, 15 al 21. También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga en abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Si buscamos un adjetivo inmediato anterior, ¿cómo es la persona que hace esto? Necio. Necio. ¿Qué hacía esta persona? ¿Saben qué hacía? Trabajaba mucho. Y en un momento se dio cuenta que había logrado mucho. Y dijo: bueno, voy a hacer esto, voy a seguir logrando más hasta que algún día pueda decirle a mi alma: ya tenés mucho y los años que te quedan, vivílos sin trabajar. ¿No es acaso lo que mucha gente aspira en toda su vida esto? ¿No es el sueño y la esperanza de la mayoría de los trabajadores trabajar lo suficiente como para tener que dejar de trabajar? ¿No es lo que la mayoría persigue con toda su alma y desea con toda su alma? Quiero trabajar lo suficiente como para algún día decir: no tengo que trabajar más. Eso es un pensamiento necio. Es sabiduría humana, mundana, diabólica. La Biblia no nos enseña eso acerca de la vida. Y Jesús una y otra vez advirtió sobre el error de tener esperanza en las riquezas y de la tragedia que esto involucra. En esta parábola Él enseñó el terrible error de engañar al alma, tratando de tranquilizarla en las riquezas,
sin invertir en lo que el alma necesita de verdad, comunión con Dios. Le dice, te hiciste rico en la tierra, pero no hiciste tesoros para con Dios. Ahí está la necedad. Enseñó sobre la tragedia de tranquilizar la parte imperecedera del humano a través de medios perecederos, sin contemplar la eternidad. Tranquilizó su alma, o quiso tranquilizar su alma, a través de medios terrenales. Sos muy rica, alma, dedícate a descansar. Pero no dijo que lo iba a hacer, que lo iba a hacer a partir de ahí. Dijo, no, voy a edificar más hasta que yo lo tenga lleno, y recién ahí le voy a decir, alma, está todo bien, quédate, descansa, te has ganado, te lo mereces por tu arduo trabajo. Y Dios le dijo, necio, esta noche te reclama el alma, ¿para quién es todo lo que vos trabajas? Para vos no es. Y antes Jesús decía, la vida del hombre no consiste en lo que tiene. Entonces, si la vida del hombre no consiste en lo que tiene, ¿para qué soñamos tanto con tener si esa no es nuestra vida? Volviendo al texto, a Hechos 16, vimos cómo la esperanza terrenal es peligrosa, destructiva, es vana, es incierta y tiene efecto expansivo respecto al pecado. Y ahora vamos a presentar la otra esperanza. Y en Hechos 16, 25 dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. ¿Vos te das cuenta? Este pasaje recuerdo haberlo leído como adolescente o como preadolescente y me voló la cabeza. Lo último que yo haría sería cantar en una situación así. Estaría quejándome mucho. Pero ellos con las espaldas ensangrentadas, con muchas heridas, en el lugar más oscuro, húmedo y maloliente, con los pies en el cepo, sin poder moverse, cantaban de tal manera que los otros les oían testificar de Dios. ¿No les dan ganas de tener el mismo Dios que Pablo y Silas? Lo tienen. Lo que quizá no tienen, quizá no tenemos, es la misma esperanza. Si alimentáramos más nuestra esperanza espiritual, tendríamos esta actitud frente a los problemas de la vida. ¿Por qué estaban Pablo y Silas en Macedonia? Porque Dios los guió ahí a través de una visión, de manera súper clara. Si Dios no los hubiera guiado, podrían haber dicho, bueno, pero ¿quién nos mandó a venir acá? Dios los mandó ahí. Vos te das cuenta que Dios permitió y sabía todo esto, y aún así ellos no se enojan contra Dios. Vos sabías lo que nos iba a pasar. Sino que le alaban. ¡Qué locura! Le alaban. Pero no creas que tu vida es muy lejana a esto. Dios sabe lo que te pasa. Dios sabe lo que permite en tu vida. Dios te ha guiado a situaciones muchas veces en las cuales vas a tener heridas. ¿No conoces lo suficiente como para alabarle cuando eso pasa? Ellos le alaban. Lo más probable es que hayan cantado salmos. Es sumamente probable. Pero ¿por qué le alaban? ¿Cómo podrían, estando lastimados, con su piel herida, en una posición sumamente incómoda, inmovilizados, estar orando y cantando a Dios? Me acuerdo de un viaje que hice con un amigo. Y era un viaje relativamente corto. Por un negocio hicimos un viaje y fuimos a Brasil. Y eran 4 horas de avión. Y nos sentíamos muy incómodos. Vieron que los aviones, por lo menos en los que yo he volado, sé que hay otros tipos de aviones, son muy incómodos. Somos todos como Martín. Martín en un auto es como nosotros en los aviones. Los aviones son muy chiquitos, muy incómodos, y estaba así quieto y decía, ¿hasta cuándo esta tortura? Pará, son 4 horas. Está colchado. La temperatura está bastante agradable. Aguántatelo un poco. Y me acuerdo que nos quejábamos y era como que estabas incómodo y no sabías cómo ponerte. Gente, estas personas están con la espalda rota, sentados en piedras, con los pies inmovilizados. ¿Te acordás de esas veces que te sentás con los pies estirados en el piso? Yo que tengo todos los tendones cortitos, ¿sabes cómo me duele, cómo me molesta? ¿Vos crees que ellos se podrían acostar? Personas de mediana edad con la espalda lastimada, en un calabozo como ese, no en cualquier parte del calabozo, en la parte más oscura, más baja, más profunda, el riesgo de infección horrible. ¿Y qué están haciendo? Cantando y alabando al Señor, orando al Señor. Orando al Señor. ¿Por qué?
Porque así es como se ve la vida de una persona que tiene la esperanza en el lugar correcto. Así es como se ve la vida de una persona que realmente tiene la esperanza en lo espiritual, en lo celestial. Ninguna circunstancia terrenal es una amenaza para la esperanza celestial. Ninguna circunstancia terrenal hace que la esperanza espiritual, eterna, celestial, sea amenazada o boicoteada o anulada. Ellos sabían lo que más adelante va a decir Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estaban vivos, estaban alabando a Dios porque estaban siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo. Y si morían, se iban con Cristo. Ganancia o ganancia. Nada de pérdida. ¿Cómo es la esperanza celestial? Así como la esperanza terrenal puede conducir a la codicia, a la injusticia, al sufrimiento, a la crueldad, tenemos que mirar cómo es la esperanza celestial. La esperanza que sostuvo a Pablo y Silas en este momento de prueba y de crisis. A diferencia de lo terrenal, que es volátil, la esperanza celestial brinda un fundamento firme y no depende de las circunstancias. Los amos de la esclava tenían esperanza en hacerse ricos a través de la esclavitud. Y su esperanza se voló. Pablo y Silas tienen la esperanza de compartir el Evangelio. Tienen la esperanza de que Cristo los va a recibir en la gloria. ¿Compartieron el Evangelio? Sí. ¿Cristo los recibirá en la gloria? Sí. ¿Qué perdieron? Nada. Un fundamento sólido. Tu esperanza es lo que te mantiene. Son tus convicciones. ¿Cómo es esta esperanza? Bueno, vamos a Filipenses 1:21. Está fundada en Cristo. Recién lo mencioné. Filipenses 1:21 es donde Pablo dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente para aquellas personas para las cuales vivir es Cristo, el morir es ganancia. La vida de alguien que tiene la esperanza en Cristo para vivir como Él, priorizando como Él prioriza, comprendiendo que incluso la muerte es ganancia, es una vida diferente, es una vida espiritual. La esperanza de ellos estaba fundada en Cristo. También tenemos una perspectiva de lo eterno. Y trato una y otra vez de no repetir versículos, pero al mismo tiempo estoy tan apasionado por algunas verdades que no me molesta tanto repetir versículos. ¿Por qué? Porque me gustaría que otros los disfruten tanto como yo los disfruto. Y uno de esos versículos que repito mucho es Romanos 8:18. En Romanos 8:18 Pablo dice: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Su confianza en la vida eterna le daba una perspectiva que trascendía el sufrimiento terrenal. En perspectiva, todo sufrimiento terrenal era insignificante con la gloria derivada de la esperanza que él tenía. Dice, esto es incomparable, pero no dice, es incomparable de grande. No. Los sufrimientos en esta vida no son nada comparado a la gloria que voy a recibir en Cristo. Esto no es nada, esto lo puedo aguantar porque, como dicen Corintios, es una leve tribulación momentánea. Aunque tu vida sea una tragedia, cuando tenés la vista en la eternidad, recibís una perspectiva diferente que te ayuda a comprender que todo sufrimiento en la tierra es insignificante comparado a la gloria que nos espera en Cristo. Y esto los mantenía a ellos. Ellos veían la muerte incluso de otra manera. En Corintios 15 dice, es necesario que muramos. ¿Cuándo te dijeron que la muerte era una necesidad? La Biblia nos enseña eso, es una necesidad. ¿Para qué? Para ir a la gloria. Es una necesidad fundamental para el humano. No es una tragedia, es mi llegada a casa. Entonces, ¿qué le podía pasar a ellos? Tienen que ir a predicar a Macedonia. Listo. Quizás mueran. ¿Ganamos más? O gano porque estoy predicando el Evangelio, o gano porque muero. Pero una vida con una esperanza correcta está siempre en ganancia. Siempre está en ganancia. Y estaba acompañada con paz. ¿Por qué había paz? Bueno, podríamos decir muchas cosas, podríamos citar Filipenses cuando dice que Dios regala paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay una paz de la que te quiero hablar que está relacionada a lo que les está pasando a ellos. En Hechos 16:10, Dios les dice que ellos tienen que ir a Macedonia. Y hermano, quiero que sepas que la paz que una persona tiene cuando sabe que está en la voluntad de Dios es increíble. Estoy en paz. ¿Por qué? Porque sé que tengo que hacer que estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer, perdón. Es increíble. Cuando vos sabes que estás haciendo lo que tenés que hacer
bajo la mirada de Dios, estás en paz. Que pase lo que pase, lo que yo estoy haciendo está bien, es lo correcto. No me estoy equivocando. Estoy con la certeza de hacer lo que Dios me pide que haga. Y en eso hay paz. Ellos están obedeciendo la orden expresa de Dios. Por lo tanto, no había margen de error. No estaban sufriendo por estar lejos del plan de Dios. Estaban sufriendo en plena obediencia a lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Y esto realmente brinda una gran tranquilidad. Porque sea lo que sea que suceda, es porque está en los planes de Dios y no como consecuencia de tú, mí o la de ellos. Rebeldía. ¿Sí? Hay paz. Estoy sufriendo, pero estoy haciendo lo correcto. Sufro en paz. No es que ellos tenían otro tipo de espalda. No es que las varas del siglo I eran más suaves. Es más, al que le guste historia puede averiguar cómo esta figura de estos magistrados es en parte inspiradora del movimiento fascista de Italia, Roma, de Italia, 20 siglos después. El escudo de los fascistas tiene que ver con las varas que usaban estos magistrados en Filipos. Hay una figura de funcionario romano que es, soy el que trae el orden. ¿Y qué traes? Varas. Varas. Y el que no se comporta según la ley romana recibe azote con varas. Entonces establecían un orden. Si en casa podemos establecer un orden a veces a través de un simple chirlo, imagínense lo que es en una sociedad donde el Estado tenía el monopolio de la violencia a nivel legal y te podía dar con varas. Entonces todo el mundo se portaba bien. ¿Qué pasa? Ellos nos están enseñando a hacer cosas contrarias a la ley. Vara. Les arrancaron la ropa, les rompieron la espalda, los encarcelaron, pusieron sus pies en el cepo y encima estaban en la peor parte de la cárcel. Y estaban en paz. ¿Por qué? Porque su esperanza no fue movida. Su esperanza estaba firme. Y también tiene una influencia expansiva, la esperanza correcta. Luego vamos a ver, cuando sigamos con Hechos 16, del versículo 26 al 34, cómo el carcelero y su familia llegan a la fe a través del testimonio de Pablo y Silas. La esperanza celestial también impacta a otros, de manera directa o indirecta. La esperanza terrenal, pecaminosa, también hace eso. La esperanza celestial también hace eso. Vamos a hablar de aplicaciones ahora, porque ahora estamos hablando de aquellos dos codiciosos del siglo I. Pero ¿qué pasa con nosotros? Bueno, vamos a ir a la primera parte de aplicaciones. No tengamos esperanzas pecaminosas. No las tengamos. Nosotros hablamos de la codicia, de cómo esta gente tenía su esperanza en las ganancias y al perderla fueron muy malvados con su prójimo. Pero de todo modo la codicia en esta situación nos sirve de ejemplo de lo que el pecado hace. Las esperanzas terrenales nos conducen a pecados y a perder de vista nuestro propósito en Cristo. ¿Qué es lo que esperas de la vida? Porque lo que vos esperas de la vida va a determinar tu vida. El pecado enceguece y no contempla consecuencias. Y ponemos nuestra esperanza en el pecado cada vez que pretendemos plenitud y satisfacción en el pecado. Ya, cuando satisfaga mi codicia, ¿qué nos dice Proverbio? ¿Se satisface la codicia? Se alimenta más. ¿Alguna vez conociste un rico que dijera ya tengo suficiente? Ni el de la parábola dijo ya tengo suficiente. Dijo voy a tener suficiente. Es muy loco que los ricos son los que menos se sienten ricos. La codicia es muy representativa de los otros pecados. Habla la Biblia de los falsos maestros y dice tienen el corazón lleno, los ojos llenos de adulterio. El adúltero no dice bueno, adultero una vez y ya está. No, no. Hay más búsqueda de satisfacción y hay más insatisfacción al mismo tiempo. Y seguramente, creo que vos y yo no tenemos esclavos, pero es muy posible que tengamos la esperanza de que al satisfacer la codicia tendremos satisfacción para nuestra alma. Y eso no es verdad. Y quizá lo tuyo no es la codicia, quizá lo tuyo es otra cosa. No sé qué puede ser, pero quizás tenés otra cosa que esperás de la vida y por la que vos te esforzás, y cuando esa otra cosa es amenazada, vos saltás con uñas y dientes y terminás lastimando lo que está alrededor. Sucede lo mismo con cualquier pecado. Pecamos porque tenemos la esperanza de que el pecado nos va a satisfacer.
aunque pueda producir placer a corto plazo, nunca tendrá satisfacción a largo plazo. Y justamente por eso somos reincidentes en los pecados. Queremos una nueva dosis. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos. Quiero más dinero, porque soy codicioso. Quiero más alcohol, quiero más sexo inmoral. Quiero lo que sea, quiero más chisme. Nunca estamos más satisfechos, por eso necesitamos más dosis. Y si nos dejamos ir por ahí, cada vez necesitamos más y más y más. Tenemos el efecto de tolerancia también. Siempre pensamos que el pecado nos va a satisfacer. Y así es como nos engaña el pecado. Pero pecamos porque queremos, Nadie nos obliga. Pecamos porque caemos en el engaño de creer que si no pecamos, nos estamos perdiendo de algo. Cada área de nuestra vida está expresando qué estamos esperando, qué esperamos. Y te hago las preguntas. ¿En dónde está puesta tu esperanza? Pero yo no quiero que vos me digas, sino que vos pienses, esposo, según tu esposa, ¿cuál es tu esperanza? Padres, según sus hijos, ¿cuál es su esperanza? ¿Qué es eso que si te tocan, se te desconfigura la vida? ¿Qué es eso que esa área de tu vida que si alguien la señala, ya te sentís incómodo y no sabes qué hacer? Hijos, según tus padres, ¿cuál es tu esperanza? Cristiano, según el mundo, ¿cuál es tu esperanza? Las conclusiones a las que otros pueden llegar a través de observar nuestras vidas manifiesta cuál es realmente nuestra esperanza. La esperanza es aquello que esperamos. Aquello que esperamos está relacionado a lo que creemos. Y lo que realmente creemos es lo que determina nuestra agenda. ¿Qué pretendía Pablo de esta situación? Predicar el Evangelio. ¿Lo logró? ¿Qué estaba? Ya está. Bueno, pero podés morir. Excelente. Mi esperanza, mis creencias están 100% alineadas con esto. Vine acá a predicar el Evangelio, lo prediqué. ¿Y puedo morir? Bárbaro, me voy con Cristo. Pero la esperanza de otros, cuando fue amenazada y sacada, terminaron en una escala de pecado lastimando a otras personas. Vivimos según la esperanza que tenemos. Lo que realmente creemos es lo que determina nuestra agenda. No tenés que pensar de manera abstracta, sino que mirar tu agenda y decir, bueno, ¿a qué le dedico mi vida? Esa es tu esperanza. El discurso, las canciones, las opiniones, las conversaciones, los posteos pueden aparentar mucha espiritualidad y generar sentimientos lindos, pero en la administración de nuestros recursos, tiempo, dinero y fuerzas, es donde se ve realmente cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza dirige nuestras vidas. Otra persona puede saber lo que realmente crees según cómo vivís, según las prioridades que tenés, según los sacrificios que haces y no según lo que decís. Lo que decís es superficial, pero lo que determina tus días es lo que realmente crees. Lo que va a determinar qué vas a hacer mañana lunes. Eso está impregnado por lo que realmente crees. Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y de nuevo el domingo. ¿En dónde está tu vida? Tu vida está según lo que realmente crees. Punto 1, nos cuidemos de las esperanzas pecaminosas, no las tengamos. Punto 2, vivamos en la esperanza que Dios nos da. Acompáñame de nuevo a Lucas 12, 22 al 40 esta vez, un poco más largo. Los que estamos acá, ¿creemos en Cristo? No tienen miedo de decir que sí. ¿Creemos en Jesús? ¿Cómo qué? ¿Qué es? ¿Es nuestro Señor? Vamos a ver qué dice el Señor. Si Él es el Señor, nosotros somos siervos. Y es nuestro Maestro. Si Él es Maestro, somos alumnos. Nos dispongamos de todo corazón a ver qué dice el Señor en Lucas 12. Y obedecerle y aprender. Dice Lucas 12, 22 al 40. A sus discípulos Jesús les dijo: por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos, que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta.
¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjate qué interesante que dice, la vida es más que el alimento, y Dios ya te dio la vida. El cuerpo más que la ropa, Dios ya te dio el cuerpo. Mira si no te va a dar, las cosas son menos importantes. La ropa y el alimento. Dice el 27, consideren los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No sé vos, pero yo me siento ahí sentado frente a Jesús, escuchando y diciendo, está hablando de mí. Ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber, y no estén preocupados. ¿Estará hablando de nosotros? ¿Nos preocupamos? Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, los que no conocen a Dios. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones, den limosnas, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Entonces, ¿quieres saber qué es lo que valorás? Decime en dónde está tu corazón, en dónde está tu voluntad. ¿Para qué tenés voluntad? Eso es lo que muestra en dónde está tu tesoro, qué es lo que valoras. ¿Para qué tenés voluntad? ¿Tenés voluntad para hacer guita? ¿Tenés voluntad para meterte en un hobby, en un deporte? ¿Para el ocio? Eso es tu tesoro. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándole les servirá. ¿Quién? El Señor de los siervos. Qué loco, ¿no? Y ya sea que vengan la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara a su casa. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. ¿Qué te está diciendo? Preocúpate por lo importante, el reino de Dios. Vuelvo en cualquier momento. Jesús acá exhorta a sus discípulos a no preocuparse por las necesidades materiales como el alimento, la ropa, ya que Dios, que cuida a las aves y cuida a las flores, se va a encargar de proveer lo que necesitas. Jesús enfatiza la inutilidad de la ansiedad y te manda a buscar primero el reino, poner en prioridad su reino y confiar en la provisión de Dios. Vivir esta vida con una perspectiva celestial, en donde hacemos tesoros en el único lugar en el cual nadie puede arrebatarnos el tesoro, en el cielo, no acá en la tierra. Nosotros los argentinos sabemos de arrebatar tesoros. Históricamente ha pasado no una vez, sino más de una vez, en donde el gobierno echa mano de los ahorros de la gente en los bancos. Entonces, hoy tenemos una situación económica complicada porque nadie confía en los bancos. Y gran parte de los ahorros del argentino no están en los bancos, están en lo que decimos el colchón. Pero el colchón también puede ser robado. Hay mucha gente que desconfía del banco, pero no desconfía del colchón. Pero yo te invito a desconfiar de tu corazón. No hagas tesoros ni en el banco ni en el colchón. Hacelos en el cielo. Porque ahí nadie te los puede robar. Y no se pueden arruinar. Hay gente que luego de muerta, perdón, lo voy a decir de otra manera. Hay historia de gente que luego de muerta, otros familiares se encuentran tesoros de dólares escondidos en la casa. Todos arruinados, llenos de moho, rotos, o a veces hasta prendido fuego, o los encuentran cuando se prendió fuego porque ni sabían que ese dinero estaba ahí. Hay gente que ha escondido sus tesoros en su casa y le han entrado a robar y le han llevado todo.
Hay gente que lo ha puesto en el banco y se lo han llevado todo. Hay gente que ha atesorado tanto una profesión y ha perdido quizá la capacidad de usar una mano y quedar inhabilitado para su profesión. Hay gente que ha dado su vida por diferentes cosas y ha sido en vano. Y el Señor nos dice que el trabajo para el Señor nunca es en vano, que los tesoros en el cielo nunca corren riesgo, siempre son buenos, siempre estarán ahí. Y de paso Jesús nos llama a estar siempre preparados para su regreso y lo compara con un ladrón. Es como que hay una serie de ilustraciones así. ¿Por qué cambia tanto? Y porque es muy ilustrativo. Y además recordemos que se está resumiendo su mensaje. Pero dice, el ladrón llega y vos no sabes cuándo. Entonces, ¿cuál es la situación o cuál es la solución para la incertidumbre? Estar siempre listo. Y es lo que le dice, estén siempre listos porque yo llego. Así como si supiéramos cuándo viene el ladrón, viviríamos con la casa abierta y el día que viene, ¿qué haríamos? Cerraríamos y ya está. Pero como no sabemos, la cerramos todos los días y todas nuestras casas ahora están cerradas. Porque estamos listos para su llegada, aunque no sepamos cuándo es. Dice, vos tenés que estar listo para que Jesús vuelva. Y te encuentre ¿cómo? Haciendo tesoros para Él. ¿Es tu reino? No, es su reino, no es tuyo. No te dediques a tu reino. No estás llamado a construir tu reino. Estás llamado a colaborar en la edificación del reino del Rey de Reyes. Y esperar su regreso. Él vuelve. Punto 3 de las aplicaciones. El punto 1 era no tengamos esperanza pecaminosa. El punto 2, vivamos en la esperanza que Dios nos da. El punto 3, compartamos con otros esa esperanza que Dios nos da. Tanto en la iglesia como en el mundo es bueno compartir acerca de nuestra esperanza en Dios. En Colosenses 3:16 decía que la iglesia tenía que tener la palabra de Cristo abundando en sí misma. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia, habite en abundancia entre ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros. Que la palabra de Cristo esté. Dice que tenemos que compartir esta esperanza con los otros que están en la iglesia. Pero acompáñenme al Salmo 96, 2 y 3. Salmo 96, 2 y 3. Dice, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. O sea que ¿en dónde más tengo que compartir la esperanza? Entre las naciones. Una buena noticia para vos, ya vivís entre las naciones. No es que esto significa que tengas que cruzar una barrera. Para vos esto es acá. Y podés ir a otro lado también. Podés cruzar una barrera fronteriza. Pero tenés que estar contando las alabanzas de tu Dios a los otros. No solo dentro de la iglesia, como dice Colosenses 3:16, sino también entre todos los pueblos. Y tenemos que tener presente que nuestra misión en la tierra es dar a conocer, es anunciar las virtudes de nuestro Dios. Y esto debería ser evidente para cualquier persona que nos conozca. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestros pasos son en los caminos de Dios. Nuestra pasión es agradar a Dios y nuestro destino es estar eternamente junto a nuestro Dios. Cualquiera que nos conozca debería saber esto, que tu esperanza está en Dios, que tus pasos son en los caminos de Dios, que tu pasión es agradar a ese Dios y que tu destino eterno es estar junto a ese Dios. Cualquiera que te conozca debería darse cuenta de esto. Nuestra esperanza está firme porque nuestra situación con Dios es firme. ¿Cuál es nuestra situación frente a Dios? Reconciliados con Dios, hijos de Dios, amigos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Esa es tu situación frente a Dios. Y esa situación es firme y te da una esperanza firme. Dice 2 Corintios 5, 17 al 21, y habla de nuestro ministerio y de lo que nos pasó en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones,
y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí tenés tu vida cristiana. Fuiste reconciliado para llamar a reconciliación a otros. Dios te dio una esperanza a vos, pero no una esperanza, un pensamiento lindo y positivo. Es algo que vos estás esperando para que vos se lo cuentes y otros también lo puedan esperar. Qué triste sería que esta imagen que vemos en los dueños de la esclava sea muy parecida a nuestras vidas. Que cuando nos tocan lo que nosotros esperábamos en la vida y que eso que esperábamos no sea santo, se nos derrumbe todo y hagamos daño a quienes nos rodean. Pero qué glorioso es ver a personas cuya esperanza está firme. Y cuando vienen las tormentas, su casa está sobre la roca. Y la tormenta pasa. Sí que pasa. Pero no se lleva puesta esa vida, porque esa vida está edificada en Cristo. Tu esperanza tiene que estar en Cristo. Y te animo a hacerte estas preguntas. ¿Se nota? Vos lo sabes, pero le puedes preguntar a otras personas si se nota. Pero tiene que ser evidente. ¿Cómo me hubiera gustado ver a Pablo y a Silas cantando? Lo más probable es que yo no haya cantado. Habría estado muerto de miedo, llorando, quejándome. Pero Pablo decía, quiero conocer más a Dios, quiero conocer más a Cristo, quiero ser más partícipe de sus sufrimientos. Yo creo que ese es el camino para que tengamos vidas, como por ejemplo la de él. Tu esperanza tiene que estar firme, y el único lugar en el que puede estar firme es en Cristo. Pero eso tiene que ser en serio, no una cuestión abstracta o poética, sino una cuestión que afecta toda tu vida, toda tu agenda, todos tus recursos. Como digo siempre, Cristo no quiere ser lo más importante de tu vida. Cristo es tu vida o no es nadie. Cristo es nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te rogamos, Señor, que nuestra esperanza sea la correcta y que sea evidente para quienes nos rodean, Señor. Que otros puedan dar testimonio de que en realidad lo más importante para nosotros era tu reino y la conducta que se pretende en ese reino. Señor, ayúdanos a ser honestos y que al mirarnos en esta porción de la Biblia podamos vernos reflejados y tomar decisiones al respecto. Si nos vemos reflejados en los amos de la esclava, que corrijamos nuestras vidas y dejemos de tener esperanzas terrenales. Pero si por otro lado nos vemos reflejados en Pablo y Silas, que nos ayude a permanecer firmes, para que otros también puedan dar gloria a tu nombre por lo que sos capaz de hacer en personas débiles y heridas. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tomar las decisiones necesarias para que te conozcamos mejor, para que te conozcamos más, para que realmente confiemos en vos en un nivel en el que hoy no hemos confiado todavía, a tal punto de que realmente nuestros pasos estén dirigidos por vos, nuestro corazón esté en vos. Señor, una vez más te pedimos que nos ayudes a obedecerte y a agradarte, sabiendo que lo que nos pedís no solo es aquello de lo que vos sos digno, sino que también es lo que realmente es lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Padre, a tener una perspectiva real de la vida, contemplando lo espiritual. Ayúdanos, Padre, a realmente llevar vidas por las que vos sos glorificado. Padre, ayúdanos a derribar esos ídolos que nos hacen ser crueles con otros cuando otros los tocan. Ayúdanos a reconocer esas esperanzas pecaminosas que tenemos y a dejarlas atrás. Te damos gracias, Padre, por el ejemplo de Pablo, de Silas y de tantos otros que en estos milenios vos has levantado para fortalecer la fe de los santos y ser una ilustración de tu poder. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Te agradecemos porque un día podremos estar junto a ellos frente a vos y disfrutar
de nuestra esperanza, de eso que estamos esperando. Tu gloria y la nuestra. Gracias, Padre, porque tenés un fin para nosotros que no termina, en plenitud de gozo en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ejemplo, nuestro hermano, nuestro Redentor. En su nombre. Amén.